Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. Esta semana estamos viendo el área de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas. El día de hoy vamos a ver la carrera de Derecho. Para ello tenemos como invitada a Rocío Robles. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene dos maestrías. Tiene una maestría en Ciencias Penales por la misma universidad. También tiene una maestría en Filosofía, también en la misma universidad, tiene más de 10 años de experiencia laboral y actualmente está trabajando en el Ministerio Público. Bienvenida, Rocío, y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Fiorella. Estoy muy encantada de participar y de motivar un poquito a los chicos. Muchas gracias, Rocío. Voy a comenzar un poco por la definición de derecho. ¿Qué es derecho en tus propias palabras? ¿Qué es derecho? Derecho, en términos simples, es la ciencia social que regula las conductas humanas a través de las normas, de las leyes, y que busca la paz y la integración dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro de nuestra localidad o dentro de nuestro país. Claro. ¿Nos podrías Sí, contar un poco de las especialidades que existen dentro de esa carrera? Claro que sí. Derecho, al igual que otras carreras, tanto de humanidades como de números o las carreras de ciencias, tiene diversas especialidades. Está la especialidad del derecho penal, derecho civil, derecho bancario, derecho comercial, derecho de seguros, derecho informático, derecho de relaciones internacionales, negocios internacionales, derecho de telecomunicaciones, ahora que debido al avance de la tecnología, de la sociedad, de la economía, también está el derecho de regulación de servicios, derecho penal económico y empresarial, que es una área en la que me encanta demasiado, derecho también espacial, antes había derecho de agrónomo, pero que actualmente no tiene mucha vigencia, pero ha tenido hace unos años. También tenemos todas estas diversas ramas, infinidad de ramas, que componen la carrera de Derecho. Quería que me cuentes un poco de alguna especialidad que, no sé, que tú sepas un poco para profundizar un poco. Claro que sí. Hay las clásicas especialidades son derecho civil, derecho penal, derecho comercial, derecho tributario. Mi especialidad es derecho penal y también derecho penal económico. Derecho penal, derecho penal. ¿Qué regula el derecho penal? Regula la conducta humana a través de normas que ejercen, en este caso, coacción. ¿Qué significa ello, no? Para todos los chicos que nos están viendo, pues se puede interponer una medida restrictiva de la libertad, se puede interponer una medida restrictiva de derechos a determinadas personas que incumplen las normas en diferentes, tenemos por ejemplo, ¿no? Los que siempre escuchamos a través de la radio y la televisión, cuando sucede un delito de hurto, de robo, hay un homicidio, escuchamos de que ha habido por ejemplo, funcionarios públicos que roban las arcas del Estado, que para decirlo en términos coloquiales y no en términos jurídicos. Entonces, estos funcionarios públicos pues son sancionados por esta área del derecho, ¿no? Que busca regular y el buen comportamiento de quienes administran o tienen el poder de administrar en su localidad. ¿Por qué? Porque de esa forma se garantiza de que todas estas personas que son funcionarios públicos pues actúen conforme a la ley de forma imparcial y buscando llegar de forma equitativa a los servicios o las potestades que se le han encomendado. Y producto para comentar un poquito más por allí, producto de este avance de la sociedad, de la economía, pues se ha generado el derecho penal económico, ¿no? Como esta rama que regula también las conductas de las personas, de estos agentes que se les dice, pero en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente tenemos los conocidos delitos, por ejemplo, de hurto, de robo o los delitos de homicidio, sino tenemos delitos informáticos, tenemos delitos de lavado de activos, dar una apariencia de legalidad a dinero que tiene un origen ilícito, tenemos delitos y la estafa, quien muchas veces, para ponerle ejemplos simples, ha podido sufrir una estafa a través de mensajes de texto que le llegan al celular y les dice, pues ingresa este link que ha sido ganador de un bono, y resulta que
a través de ese link le roban sus datos y le pueden robar el dinero de sus cuentas bancarias. Eso también configura un delito. O tal vez pueden ingresar a sus páginas de Facebook, de YouTube, pues para robarle fotos y datos personales. Eso también configura otro delito. O también a través de que se lava dinero o también a través de los delitos ambientales, ¿no? Que sucede, muchas personas atentan contra el medio ambiente, atentan contra los recursos naturales, atentan contra otras formas, también los delitos tributarios, delitos mineros. Entonces hay una diversidad, ¿no? Incluso hay delitos informáticos. Entonces cada vez que va avanzando la sociedad ya no estamos como hace 50 años, pero sí son las mismas bases. Entonces se va creando nuevos delitos que, ¿por qué? Porque se necesita proteger este ámbito y de alguna forma para resguardar los intereses de la colectividad. Wow. ¿Podría decir algunas actividades que hace un abogado? ¿Qué es lo que hace Claro un que abogado? sí. Por ejemplo, podemos separar o distinguir dos áreas de los abogados. Un abogado que se dedica, o puede decir, el ejercicio público, que trabaja dentro de la administración pública, dentro del Poder Judicial, del Ministerio Público, de una institución pública, puede ser Indecopi, registros públicos, como funcionario servidor público. Y también tenemos el área del abogado litigante, que es el abogado que ejerce libremente la defensa o que ejerce libremente, en este caso, la profesión, resguardando, realizando demandas, pedidos, solicitudes en favor o en defensa de sus clientes. Recordemos que toda persona tiene derecho a la defensa y por el otro lado, los servidores o funcionarios que trabajamos en el lado de la administración pública, pues nos debemos a ello, ¿no? A actuar con determinados deberes, actuar de una determinada forma, pues que beneficia a la sociedad, porque nosotros trabajamos para la sociedad en representación del Estado. Entonces, los abogados pueden interponer, pues, demandas, denuncias, peticiones, solicitudes ante todas las entidades del Estado, ¿no? Si, por ejemplo, un ejemplo clásico que podemos verlo es si un banco ha vulnerado mi derecho y me ha cobrado, pues, ha realizado un cobro excesivo, ¿no? Por algo que yo no he comprado. Entonces, que tengo que recurrir, un ejemplo, a la oficina del defensor del usuario financiero para demandar y solicitar. Puedo hacerlo a través de un abogado. Quiero demandar una pensión de alimentos, que es lo clásico que se ve, ¿no? Que efectivo, pues, a efectos de tutelar un interés de un niño, ¿no? Que está sin alimentos. Quiero denunciar que una persona ha lesionado a otra, ¿no? Que de repente la ha lastimado, la ha golpeado, entonces eso también. Un abogado puede interponer una denuncia, una demanda, una petición, puede ir también como asesor de una empresa, también puede asesorar en otro ámbito, no solamente empresarial, sino también puede a nivel como de conciliador, Consultoría también, ¿no? procurador, también árbitro. Entonces es infinidad de especialidades y de funciones que puede ejercerse a través de la abogacía. Wow, qué lindo. Un poco a un tema ya más personal. ¿Tú de niña ya sabías que querías ser abogada o cómo fue el proceso de tu elección de la carrera, ¿no? Desde el colegio, se puede decir que los primeros atisbos siempre los vemos desde el colegio. Creo que ahí es donde uno comienza a tener esa motivación. A mí desde la etapa estudiaba yo en un colegio de mujeres, en la etapa de la secundaria, toda mi secundaria, y desde esa época pues a mí me gustaba siempre tomar la palabra, argumentar, defender a mis compañeras que de repente una u otra pues había pequeñas riñas, entonces yo salía en su defensa, o si había un problema en el salón, yo iba como delegada del salón, todos los años estaba como, me gustaba mucho participar en la defensa de los derechos pues de mis compañeros, ¿no? O en este caso de mis amigas compañeras, porque todas éramos mujeres, ¿no? Y siempre pues me preocupaba por eso, entonces ya siempre había esa motivación y eso fue lo que me inclinó hacia la carrera de Derecho, ¿no? Claro. Alguien te dijo, no sé, mira, tú te veo cualidades para esta carrera o tú sola te diste cuenta. ¿Cómo fue eso? La verdad es que creo que inicialmente se percibe
a nivel de tus profesores, ¿no? Creo que mis tutores, mis profesores, en esa fecha tenía tutoras, y recuerdo pues que mi tutora, una tutora y otra profesora me animaban un poco para estudiar, me decían, Rocío, tú tienes este desempeño para este ámbito, ¿por qué no refuerzas, estudias? Y después, y como que uno está en la época adolescente, le presta un poco atención, no le presta un poco atención porque quiere estar jugando, quiere estar participando, entonces era muy activa y quiere estar así. Lo que sí me gustaba, hacía entrevistas, hacíamos incluso una revista en el colegio donde poníamos nuestros comentarios, recortábamos, me encantaba participar en equipo, me encantaba salir de representante del grupo, hacíamos hasta declamaciones, entonces me gustaba mucho, pero también me gustaba jugar, entonces había profesores que nos motivaban un poco a eso, y pienso que eso es muy importante, sobre todo que pienso en la etapa adolescente, ni niñez, ningún niño ni ningún adolescente carece de habilidades. Todos, absolutamente todos, tienen una habilidad para una especialidad. El problema sí, o se puede decir que la divergencia siempre va a ser en que el profesor es el orientador y va a reforzar o va a desmotivar a ese niño o a ese adolescente. De eso estoy plenamente convencida. Totalmente de acuerdo con esa parte, ¿no? Que es importante que alguien te esté guiando a la hora de tomar esa importante decisión que va a más o menos guiar el resto de tu vida, ¿no? Quería Claro. preguntarte, claro, ya, una vez ingresaste a San Marcos, ¿te chocó los primeros ciclos el estudio o cómo lo llevaste, los primeros ciclos? Por ejemplo, yo los primeros ciclos ingresé a la universidad, la verdad que no me chocó, sino más bien buscaba estar todo el día en la universidad, y por eso es que tenía que ayudar en casa, mi mamá trabajaba, tenía hermanos, entonces tenía que ayudar en casa, entonces me ponía en un horario en el que podía estar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y la verdad es que no voy a decirlo, recuerdo, la universidad me cambió la vida porque me abrió otras perspectivas que me hicieron madurar y comprender diferentes situaciones y realidades, ¿no? Y puedo decir que cuando ingresé, pues yo estaba sumamente motivada, y lo sigo estando, pero cuando tienes edad de 17, 18, 19, 20, porque ingresé de los 19, me parece, o 20, que ingresé, yo estaba súper motivada y quería conocer toda la universidad, ¿no? O sea, es imposible, pero quería ir por acá, por allá, quería participar en actividades, y lo bueno es que había profesores se puede decir, para benevolencia o para dicha o para que te motivaban, ¿no? Recuerdo mis profesores de primeros años, sobre todo un profesor que hace poco falleció lamentablemente, pero de primer año, que me motivaba mucho a estudiar, entonces, pero no solo estudiar, sino a ver, a analizar las realidades que sucedían, ¿no? En nuestro país, y con él viajamos con el salón, y participé en diferentes actividades, entonces, tanto académicas y de apoyo en la universidad. Entonces, realmente estaba muy motivada cuando ingresé, ¿no? Estaba muy, muy motivada por esa parte. Ay, qué bonito. Esto, qué bonito es viajar también y conocer otras realidades, ¿no? Como dices, Sí, tener sí, por otra supuesto. perspectiva que te ayuda bastante esto, la universidad. Quería preguntarte también, ¿qué curso te marcó o qué curso te fue complicado o te gustó más? Por ejemplo, el curso que me gustó más, o que me gustaba a iniciales de año, cuando recién había empezado en primero o segundo año, me gustaba mucho sociología del derecho, me gustaba filosofía, me gustaba acto jurídico, me gustaba mucho la rama del derecho civil. Pero cuando buscaba, porque es un tema de distinguir, ¿no? Entre qué estudiamos entre el derecho civil y qué estudiamos en el derecho penal, pues cuando empecé a descubrir en sí qué estudiábamos en el derecho penal o qué se discutía, pues definitivamente me incliné hacia el derecho penal, ¿no? Y quizá un curso que quizá no me gustaba mucho, o que quizá me demoraba un poco más, pues no recuerdo si habrá sido tributario, no recuerdo por allí, pero
pero sí, o sea, de todas maneras le ponía mi atención, ¿no? Pero Sí. Quería preguntarte, aparte de estudiar los cursos que te enseñan en la universidad, ¿tienes que estudiar otros cursos o, no sé, otras herramientas? Por ejemplo, en las carreras de economía te piden bastante el Excel, también idiomas. La carrera de Derecho, ¿cómo es? por ejemplo, dentro de la carrera de Derecho tenemos cursos obligatorios y cursos selectivos. Y idiomas es un requisito, pero no es una, bueno, ahora podemos decir, en estos tiempos sí es una obligación, ¿no? Llevar el inglés, llevar de repente a tu especialidad el alemán o el francés, o de repente llevar porque de acuerdo a, porque vemos diferentes sistemas jurídicos, un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú podías participar, nosotros hacíamos círculos de estudio de Mm. una, por ejemplo, ¿no? De derecho civil, un círculo de estudio, de derecho penal, un círculo de estudio, y participábamos de ese círculo donde solo los estudiantes se organizaban, ¿no? O también, o, por ejemplo, realizabas actividades, seminarios, conferencias, venían profesores de fuera, la facultad realizaba congresos, que no voy a olvidar los congresos que se realizaba todos los años del Centro Federado, donde participábamos activamente. Había mucha organización en esas fechas de los estudiantes, ¿no? Para hacer cursos, para hacer, y cursos libres y gratuitos, siempre, ¿no? Entonces, para hacer talleres, círculos, pero en sí la carrera, o sea, la exigencia solo se puede decir de la carrera son los cursos obligatorios y los cursos electivos. Luego, al concluir, ya sería algún idioma que te pide para la titulación, pero en sí, si tú quieres aprender más, pues lo tenías a la mano, ya dependía de cada uno, y en esa parte yo sí lo aproveché muchísimo, ¿no? Participando en esas actividades. Me parece interesante lo de los círculos. En mi carrera no se ven mucho los círculos. He visto que, por ejemplo, en la uni también hacen bastantes círculos. Y me parece muy interesante y si las personas que van a ingresar ahora, que lo aprovechen, ¿no? Porque es muy, muy rico, porque vas a aprender de otras experiencias también, ¿no? Y están interesados en el tema que tú quieres especializarte, digamos, ¿no? Sí, sí, y los círculos de estudio solo lo hacen estudiantes, no un profesor asesor, pero recuerden que los estudiantes se reúnen, nos reuníamos cada sábado en la tarde. ¿O en qué momento se comienza a trabajar? ¿En qué momento ya un estudiante puede comenzar a hacer sus primeras prácticas? Por ejemplo, un estudiante en la Facultad de Derecho puede hacer sus prácticas desde el primer año de estudios, Claro, pero sí, sí. la facultad, como requisito para tu titulación, te exige de que las prácticas reconocidas son a partir de quinto y sexto año, porque tenemos 6 años de estudio. Entonces, el quinto año y el sexto año, pues tú comienzas a practicar formalmente. El sexto año hay una especialización de prácticas que se llama el CESIGRA, que donde tú, por tu puntaje de notas, pues puedes practicar en diversas entidades del Estado. Entonces te van llamando y te dicen, puedes practicar un ejemplo en Indecopi, puedes practicar en el Poder Judicial, puedes practicar aquí, y eso es reconocido, ¿no? Como todo un año que realizas en el último año. Y quinto y sexto eran lo que exigían y siguen exigiendo ahora de manera formal para titularse. Pero en sí hay muchos chicos y la mayoría pues practicábamos desde segundo, tercero, buscábamos hacer pequeñas cositas, ¿no? Desde ir a un juzgado, tramitar expedientes, llevar a hacer una demanda, aparte que siempre teníamos pues amigos, amigas que recurrían pues de alguna consulta, entonces por ahí proyectar y apoyar, ¿no? Entonces, o apoyar también si es una comunidad o alguna vez hemos ido fuera de San Marcos, porque a veces los chicos del Centro Federal organizaban actividades para ir a una comunidad y brindar una asesoría gratuita. Entonces íbamos y lo hacíamos con todo el gusto del mundo, ¿no? Nos gustaba mucho hacer eso. Sí, me gusta bastante tu experiencia, la verdad, que Sí, sí, has hecho bastantes cosas, me gusta bastante. sí. Quería preguntarte también, estábamos hablando hace un momento de las especialidades, ¿no? Que existen y son muchas. ¿Crees que en el Perú faltan algunas especialidades que, no sé, por ejemplo, tendríamos que importar, digamos, ¿no? a otras personas para que hagan esas tareas? ¿O crees que sí nos bastamos nosotros acá? Lo que yo creo que hay diversas especialidades
Lo único que sí, y considero es que deberíamos especializarnos tanto aquí como afuera, porque especializarnos fuera nos da otra perspectiva, no solamente a nivel de nacional, sino a nivel internacional y a nivel de cómo se manejan los derechos, de los sistemas, o cómo se maneja el derecho en otras realidades, pero que también se aplican, porque el Perú de alguna forma recoge el sistema de Europa, recoge un poco de Estados Unidos, poco de Inglaterra. Entonces estudiar afuera, hacer una especialización en una universidad de fuera, pues te enriquece desde el punto de vista profesional. Ese es el principal objetivo, ¿no? Enriquecimiento, y que puedas aplicarlo y que puedas pues aplicarlo a una área o un trabajo que estás realizando. Claro, también me parece importante lo que dices, ¿no? Buscar no solo acá especializaciones, sino también afuera, ¿no? Claro, eso es fundamental, eso es fundamental. Sí. ¿Nos podrías contar alguna experiencia, una anécdota que te haya pasado laboral que te haya movido o que te haya impactado bastante? Bueno, cuando estaba ya hace varios años, yo trabajaba en el Poder Judicial. Tengo como 2 o 3 experiencias. Recuerdo mucho, o me movió mucho conocer los casos de niños que habían sido consecuencia de un ultraje sexual, ¿no? Eran casos muy fuertes y casos de violencia sexual y que se daban dentro del ambiente familiar. Y veíamos mucho esos casos. Y la verdad que esos casos me conmovían mucho y me hacían analizar y estudiar de cómo funcionaba la dinámica en determinadas familias y de cómo se permitía la violencia y se normalizaba pues en determinadas partes del país, ¿no? Y eso me movía mucho porque decía, esto no puede ser posible, ¿no? O pasaba que muchas veces las mujeres, porque son las mujeres principalmente las que, no por hacer una distinción de género, ¿no? Sino porque en este caso hay una posición dominante, entonces las mujeres son las que padecían estas vejaciones, y muchas veces el violador se casaba pues con la víctima, y entonces esto no tenía mucho sentido, ¿no? Porque ¿qué se generaba con ello? ¿O qué generaba para la vida de estas mujeres? Y para la vida, y no solo de ella, para la vida de los niños. Entonces recuerdo mucho haber estudiado este tema, porque hay procedimientos, hay un procedimiento que se llama cámara Gesell, y recuerdo, y me movió, en verdad que me movió mucho este tema, y también por otra parte, el tema de los derechos colectivos, ¿no? Derechos de los trabajadores que solicitaban durante 5 o 10 años, pues interponían demandas, recursos, para que se les pueda reconocer como un trabajador formal, o para que se les pueda pagar sus beneficios sociales, o para que puedan obtener una pensión de jubilación. Yo tenía un familiar que se dedicaba a hacer, y recuerdo que veía a los viejitos, a las personas de edad, pues reclamar estos derechos, y con justicia, ¿no? Porque son años que habían, de 20, 30 años que habían dado su esfuerzo, y no era justo que no se les reconociera en este caso era ante la Oficina de Normalización Provisional, y eso me impactaba mucho, ¿no? También recuerdo que también visité varios establecimientos penitenciarios, porque me gusta mi área, ¿no? Entonces visité varios establecimientos penitenciarios y corroboré efectivamente todos los problemas que suscitaban estas personas, ¿no? Que habían suscitado personas que estaban privadas de su libertad, que no por estar privadas de su libertad, pues deben ser consideradas animales, ¿no? Son personas que también forman parte de la sociedad, y que de alguna forma, si reingresan a la sociedad, pues tienen que hacerlo de forma productiva, pero si no se le da los medios, los recursos, o no se genera un trabajo productivo dentro, o un estudio productivo, mientras que estén privados, pues no van a retornar de otra forma, ¿no? Y he visitado yo durante mi época de la universidad, y después también, diferentes establecimientos penitenciarios, y me percataba mucho de las condiciones en las que se encontraban y cómo eran administrados, y definitivamente pues eso me conmovió, ¿no? Y yo decía, pero
¿Por qué no puede Ok. realizarse esto? ¿Por qué no se puede contribuir a través de forma de trabajo para los internos? ¿Por qué no pueden acceder a educación? Porque muchos de ellos ni secundaria completa, tenían ni primaria. Entonces, ¿por qué no se les brinda estos recursos? ¿Por qué no se les enseña de esta forma útil a que puedan contribuir un poquito o cuando salgan pues con la sociedad, ¿no? Entonces sean personas útiles para la sociedad. Y todo esto me conmovió. Son muchas más experiencias, pero por ahora pues podría decirte esta. Y tú en tu experiencia has visto bastantes casos, muchos casos. ¿Qué crees que como sociedad podamos mejorar o cambiar esta problemática? ¿Qué podríamos hacer para revertir esta situación? ¿Qué crees tú que deberíamos hacer? Por ejemplo, desde el punto de vista de mi especialidad, por ejemplo, importa mucho la prevención y creo que importa mucho la prevención, medidas preventivas. Por ejemplo, la cárcel o las penas que sean altas o inmensas de 30, 40, porque nuestro sistema tiene un sistema de penas muy alto. Entonces, eso no soluciona nada en cárcel, no soluciona el problema, porque el problema continúa y se agrava. Entonces necesitamos medidas preventivas, necesitamos educación, necesitamos que actúen las otras instituciones antes de llegar al derecho. Y esos espacios en donde se genera, en el colegio, en nuestra comunidad, en la universidad. Ya en sí, no solamente mi especialidad, sino que el derecho en sí, cuando una persona ya recurre al derecho, debe ser como una instancia última, ¿no? Porque ya la situación se ha agravado. Pero si nosotros previamente desarrollamos la forma La de cultura de la solucionar nuestros prevención. conflictos de forma conversando, estableciendo un diálogo, pues no se llegaría a eso, ¿no? Pues eso por un punto. Claro que hay determinados casos que no se va a dar de esa forma, pero por otro lado, si también se tiene la educación básica es fundamental, la educación en el colegio es fundamental para cualquier niño, niña, adolescente que determine su formación, ¿no? ¿Por qué? Porque en el colegio, tanto como en el hogar, también el hogar es fundamental. La educación que recibimos en casa es fundamental porque aprendemos las conductas básicas, así como a comportarnos, a dirigirnos, a respetar, a valorar, a tener un sentido de identidad, de cultural, ¿no? Que es lo que yo veo que se ha perdido en demasía, a identificarnos como país, a identificarnos con los problemas que suceden a nuestro alrededor. Claro, y tomar los problemas también como nuestros y ver la forma de cómo podemos mejorar nosotros aportando nuestro grano, ¿no? O sea, yo como persona, como ciudadana, ¿qué podría hacer para cambiar esta situación? Que no solo es esperar a que los abogados hagan algo, que el Estado haga algo, sino que nosotros como ciudadanos podamos hacer algo, ¿no? Esto, un poco ya para ir avanzando, Y, a quería ver, preguntar. disculpa que te corte en esta parte, pero aquí recuerdo algo mucho de que tenemos un rol, el primer rol que tenemos todos es el rol de ciudadanos, fuera de que seamos, cual tengamos o no tengamos profesión, especialidad, oficio, lo que fuere, seamos zapateros, lo que fuere, el primer rol que tenemos es de ciudadanos. Entonces, muchos, o esta falta de comprensión entre no comprender que somos primeros ciudadanos y por lo tanto tenemos derechos, deberes, podemos contribuir sin necesidad de tener una profesión o oficio a mejorar nuestros espacios, pues es lo que falta y lo que yo percibo mucho y lo que veo que no se ha calado, ¿no? Porque como ciudadana, pues yo puedo mejorar mi hogar, puedo mejorar mi comunidad, puedo mejorar la relación convivencial con mis vecinos, puedo realizar miles de actividades. Ahora, como vemos un poquito nada más, ejercer mi derecho a voto de forma responsable. Entonces, no necesito tener una profesión o un oficio pues para... No, basta con que seas ciudadana, comprender que el ser ciudadano es tener un rol y tener el poder de poder hacer muchísimo. Claro, totalmente de acuerdo con esa definición que dice, ¿no? Está llamado también a la acción. Quería preguntarte un poco sobre cuáles crees que van a ser los nuevos retos que van a tener los profesionales que salgan de acá 5 o 10 años.
Lo que pienso y he percibido, los nuevos retos que tendrán los profesionales, sobre todo los nuevos, es estar acorde con las tecnologías de la información, eso es importantísimo, o sea, estar acorde, ir a ese, pero, y otro más importante es identificarse con los problemas que suceden en nuestra realidad y en nuestro alrededor, brindar soluciones. Se necesita jóvenes que que sean activos, que brinden soluciones, que generen impactos positivos. No se necesita, pues, ser muy especializado o tener muchas herramientas o tener muchos conocimientos. Desde mi experiencia, porque yo lo he visto en determinados jóvenes, pues, con cuestiones básicas hacen pequeños, grandes cambios, ¿no? Motivar un ejemplo, ¿no? Si vamos a proteger el medio ambiente, pues podemos hacer una campaña en favor del medio ambiente, es un ejemplo, ¿no? Y nosotros mismos no vamos a esperar a que otros lo hagan, sino se necesita ese tipo de jóvenes, ¿no? Que promuevan cambios positivos. Y los nuevos retos de los profesionales serían identificar, pues, problemas que tiene la sociedad, brindar soluciones o posibles soluciones, porque muchas veces no se solucionan, muchos problemas que No, van a escapa de continuar. nuestras manos también, ¿no? Claro que sí, es imposible, somos humanos y no podemos, no podemos abarcar y solucionar, no, eso sería pues mentir. Pero los jóvenes de ahora pues necesitan identificarse plenamente con lo que sucede en su alrededor, ¿no? Y generar este ambiente o generar esta forma de cooperación grupal y no solo individual, porque veo mucho eso, ¿no? Lo he percibido en los últimos tiempos, el desarrollo individual más no el desarrollo en equipo o grupal, Colectivo. que es lo que se refleja en diferentes áreas, ¿no? Y sobre todo en el ambiente profesional. El desarrollo grupal genera beneficios para tu trabajo, para ti misma y si es que estás realizando un trabajo para tu país, pues para tu país, definitivamente. Claro, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, ¿no? Ya un poco para llegar al cierre de esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que es la importancia de tu carrera en la sociedad? Por ejemplo, en nuestra carrera contribuye o debe contribuir a solucionar conflictos, litigios entre las partes, a restablecer si se está cometiendo delitos, a sancionar este tipo de conductas con justicia, siempre actuando de forma, porque todos así trabajemos en entidades públicas o hagamos el litigio o la defensa privada, que totalmente todo es válido, pero todo dentro del marco del deber ético, de la debida conducencia, ¿no? Que debe tener todos los profesionales, ¿no? Y tanto los profesionales que responden en la parte de la defensa a sus clientes privados, como los servidores y funcionarios públicos que nos desempeñamos dentro de las instituciones públicas, ¿no? Porque recuerda, un mal funcionario público, un mal servidor público, no perjudica solamente al particular, sino perjudica a todas las personas que están recurriendo porque están confiando. Recuerden que yo siempre recuerdo esto, ¿no? No soy yo, no es mi título personal, no, estás siendo en interés de la sociedad. Entonces, esto es lo que quizá no cala mucho en muchas personas. Y por el lado privado, pues si ejerces la defensa, pues ejerces la defensa pues con probidad, con la conducencia y defendiendo los intereses que estás defendiendo, ¿no? De tus clientes o de privados, pero siempre todo tiene límites, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría decir que es lo que se exige y lo que la sociedad también espera, ¿no? De que los abogados pues solucionemos en cada esfera o en cada problema de la sociedad, que brindemos soluciones, que se avancen rápidamente pues con los procesos, que se haga llegar justicia, ¿no? Siempre escucho este clamor de muchas personas: exijo justicia, quiero justicia. ¿Por qué? Porque están padeciendo o están sufriendo y solo confían en la institución, ¿no? Entonces, esta confianza es la que no debe defraudarse, ¿no? Totalmente importante la labor
un abogado, ¿no? Del derecho en el desarrollo de la sociedad también. Quería preguntarte, digamos que yo quiero estudiar derecho, ¿qué actitudes o aptitudes debo tener o crees que debe tener alguien que quiere dedicarse a esta profesión? Por ejemplo, si quieres estudiar derecho, te debe motivar muchísimo, o muchísimo te debe motivar el poder argumentar, el poder expresarte frente a tus compañeros, a tu salón, a tus amigos, el poder defender el derecho a la libertad de las demás personas, el respeto, o motivarte a ti, el que, qué actitudes podrías tener, la actitud pues de querer defender el derecho de alguien, ¿no? Que se está vulnerando, o el derecho de presentarte y hablar frente a los demás, el derecho también, o la actitud también de analizar, de comunicar, de transmitir tus ideas, vamos a ponerlo como una primera etapa, ¿no? Que es la que, si estamos en el colegio, que es la que requerimos, ¿no? El derecho de identificar problemas, también de leer bastante, de poder comprender y analizar determinadas circunstancias, o de querer brindar soluciones a un problema que está pasando en tu comunidad, ¿no? O en nuestro colegio, ¿no? Y sobre todo eso, pues pienso que a lo menos la carrera, en primera instancia, cuando estamos en el colegio, pues nos pide eso, nos exige eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto, ya para finalizar, algunas palabras que quieras decir a los futuros profesionales o a las personas que están viendo este video. Entiendo que este video va dirigido más a los chicos de colegio o a los que se están preparando. Yo decirles que luchen por sus sueños, que no dejen que ninguna persona les diga que no lo pueden lograr. Todo se puede lograr, y si en algún momento pues requieren un consejo o requieren necesitan una dirección, una guía, pues yo encantada de orientarlos, de darles nuevos enfoques, de comentar algo que quizá puede abrirte la mente y pensar hacia qué quieres estudiar, ¿no? Porque es una decisión de vida, y como todo, pues requiere también nuestro esfuerzo. Entonces, motivarlos a los estudiantes de secundaria, de la academia, pues a que persistan. Si realmente te gusta, porque nos tiene que gustar, pues persistan y sigan adelante, y que tienen a señoritas, a profesionales como Fiorella, que realizan ese tipo de actividades con esa finalidad, y que si nosotros podemos aportar algo en su formación de ustedes, pues encantados, ¿no? Encantados de aportar con un granito de arena. Muchas gracias, Rocío, por esta entrevista, por tus palabras, por tu experiencia, que creo que sí va a valer mucho y les va a servir, ¿no? Para una guía o por lo menos para decidirse qué carrera estudiar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Espero haberles motivado un poquitito, haber aportado un poquitito, contribuido un poquitito, y muchas gracias a ti, sobre todo, que estás haciendo este esfuerzo y dejando de lado tu trabajo y estás dando tus horas extras para motivar a todos los chicos, ¿no? Yo los super motivo, no se rindan, chicos, sigan, ustedes son el futuro, son la construcción de este bicentenario, ¿no? De 200 años de independencia, que ustedes son este futuro de país, ¿no? Este futuro de nación, y que sigan y sigan adelante. Tienen a Fiorella, una excelente profesional que está haciendo esto, y esperemos pues encontrarnos en otra oportunidad. Yo estoy segura que sí. Muchas gracias, Rocío. Realmente tus palabras también de aliento, ¿no? Que por Sí, favor claro. súmense más personas a hacer este tipo de cosas, ¿no? Agarren un problema y busquen la forma de, por lo menos, aliviarlo, ¿no? O sea, tratar de hacer algo. Somos, como dicen, ¿no? Ciudadanos, antes Sí, que todo. este es nuestro principal rol que ejercemos fuera de todo lo que hemos estudiado. Somos ciudadanos, el rol de ciudadanos. Muy buenas noches, y espero haber